Los invito a ponernos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los invito a rezar con esta canción. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Postrada en el polvo está mi alma, devuélvame la vida, tu palabra. Mi alma está llena de tristeza, consuélame, Señor, con tus promesas. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Escogí el camino verdadero y he tenido presente tus decretos. Correré por el camino del Señor cuando me hayas ensanchado el corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Este es mi consuelo en la tristeza, sentir que tu palabra me da vida. Por las noches me acuerdo de tu nombre, recorriendo tu camino dame vida. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Repleta está la tierra de tu gracia. Enséñame, Señor, tus decretos. Mi herencia son tus mandatos, alegría de nuestro corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Bien, el tema de hoy será sobre la Biblia. Y espero que ya todos tengan su Biblia y que revisen que sea católica. Que tenga el imprimatur, que ya veremos adelante cómo poder identificarlo. Muy bien, comenzamos. Biblia significa conjunto de libros, es decir, una biblioteca. Contiene la palabra de Dios y narra la historia de salvación, el cómo Dios nos salva. Es el conjunto de libros llamados Sagradas Escrituras. La Biblia se divide en dos grandes partes, el Antiguo Testamento, que es antes de Cristo, y el Nuevo Testamento, que es después de la venida, cuando se forma la Iglesia. La palabra testamento significa alianza, acuerdo o convenio. Dios con Israel en el Antiguo Testamento y Dios con la Iglesia en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está formado por 46 libros y el Nuevo Testamento lo conforman 27 libros. En total tenemos 73 libros de la Biblia católica y veremos que las Biblias que les decimos de los protestantes no católicas suelen tener 66 libros, les faltan unos que ahorita vamos a comentar cuáles son.
Cada uno de los libros está dividido en capítulos. Son porciones más o menos extensas y no iguales en los libros. Cada capítulo es formado por versículos. Los versículos son pequeños trozos, 2 o 3 líneas ordinariamente de los mismos capítulos. La división en capítulos se debe a Esteban Langot en el 1214 y la división en versículos a Santos Pagini en 1528, ambos monjes religiosos. La Biblia tiene 1334 capítulos. En el Antiguo Testamento tiene 1054 y 260 en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos capítulos diarios debo leer para completar su lectura en un año? Más o menos 3.6 capítulos por día. Esto es, si yo leo 4 capítulos diarios en un año, voy a terminar de leer toda la Biblia. Existen planes de lecturas en Internet donde se pueden generar un calendario de capítulos que se deben de leer. Normalmente empiezan por los evangelios, otros combinan un par de capítulos del Antiguo Testamento y del Nuevo para que la lectura no sea tediosa. Mi recomendación es que todos deberíamos de leer por lo menos 3 veces la Biblia de manera completa, de principio a fin, primero en orden cronológico como va apareciendo los libros y sin leer los pie de nota, para empezar a ubicar lugares, personajes y pasajes específicos. La segunda sería igual, pero ya leyendo las notas al pie para entender un poco más el contexto de lo sucedido. Y la tercera para ir conectando los diferentes eventos que ocurren entre el pasado y presente y tener muy claro y definido de qué habla cada libro. Busca en tu Biblia el índice de los libros y ubica en qué página inicia cada libro y cómo es su abreviatura. Aquí la vemos un poquito. Por ejemplo, Génesis se abrevia Gen, Éxodo EX. Puede variar, hay una nomenclatura de 3 letras y otra de 2, pero no hay una así general para todos los países de habla hispana o de diferentes idiomas, pues porque cambiarían. Y también las referencias. Por ejemplo, en inglés Jeremías, si se pone JR, pues sería Junior, ¿no? Que se asocia muy fuertemente en la cultura americana en el hijo del papá, ¿no? Que lleva el mismo nombre. Entonces, bueno, aquí vemos, si contamos los libros, deben de ser 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Algunos libros son de a 2, aquí Samuel es libro 1 y libro 2, Reyes igual, 1 y 2, y así tenemos varios libros. De esto, aquí tenemos los que dicen deuterocanónicos, es decir, son aquellos libros que están posteriores o que se reconocieron después, pero bueno, esto es lo que hace la diferencia, estos 6, 7 libros, incluyendo Macabeos, que no tiene el canon judío, porque este es del canon alejandrino que se hizo más o menos, se empezó a formar allá en Alejandrina, en la biblioteca de Alejandrina por el siglo III antes de Cristo. Un tal Ptolomeo II mandó pedir todos estos libros y los tradujo al griego para tenerlos en su biblioteca. Ya los judíos propiamente hasta que empezó la diáspora, que fueron expulsados del territorio romano allá por el año 122 después de Cristo, fue cuando establecieron su canon y dijeron estos son los libros, y estos no los incluyeron porque no los encontraron ni en hebreo ni en arameo, que eran sus lenguas, ¿no? Y aunque en 1947 en Qumran, muy cerca del Mar Muerto, se encontraron pergaminos que tenían partes de estos libros y que estaban en hebreo y otros en arameo. ¿Sí? Y en el Nuevo Testamento, bueno, pues no hay diferencia, son los mismos libros, tanto en el canon judío como en el canon alejandrino. Los protestantes a partir de 1517 con Martín Lutero, pues empezaron a utilizar el canon judío y dejaron de utilizar el canon alejandrino, que es la traducción de San Jerónimo. En las Biblias latinoamericanas hay también un índice muy interesante. Por ejemplo, si yo busco las bienaventuranzas, pues las puedo encontrar en el capítulo 5, versículo 1 de Mateo, en el capítulo de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 20. Tenemos los 4 evangelistas. Y vemos cómo Lucas es el único al tener contacto con María, pues nos habla sobre pasajes antes del nacimiento de Jesús y de la vida de Jesús de niño, ¿no? Que los demás pues no cuentan. El imprimatur es una declaración oficial por la jerarquía de la Iglesia Católica. Un obispo de una obra literaria o similar está libre de error en materia de doctrina y moral católica y se autoriza, por lo tanto, su lectura a todos los católicos.
Y el Nihil Obstem es algo parecido, es un sello que indica que la obra ha sido escudriñada y aprobada por el censor de la diócesis, sin encontrar en ella ningún error doctrinal y moral. El censor suele ser un sacerdote educado, nombrado por el obispo. Su tarea implica la interacción con el autor, hasta asegurarse de que éste haya corregido su obra de acuerdo con las indicaciones recibidas. Los autores pueden elegir someter su obra al obispo de la diócesis donde residen o en el lugar de aquella donde se pretende imprimir. Sí, aquí vamos a ver un ejemplo del imprimatum. ¿Sí? El Nihil Obstem lo hizo Alonso Zamora y el imprimatum Manuel Sánchez. Quien la mandó a hacer fue el obispo de Quito en 1979. ¿no? Esta es de las diócesis latinoamericanas. Hay varias versiones, ¿no? Alguna de Chile, otra de Venezuela. Hay una de México muy reciente, latinoamericana, allá del 92, 94. Bueno, con este podemos identificar que nuestra Biblia es católica. Búscalo en tu Biblia. Bien, ahora pasaremos a ver unos videos que tengo preparados sobre características y tópicos generales sobre la Biblia y después continuaremos aprendiendo a buscar estas citas bíblicas. Septiembre es el mes de la Biblia y seguramente ya sabrás que la palabra Biblia significa conjunto de libros o biblioteca, ya que la Biblia está conformada por varios libros que contienen la historia de la salvación. Según su etimología, Biblia viene del griego Biblos, que es una ciudad cerca del mar Mediterráneo y el Mar Rojo, entre Egipto y Turquía. Ahí se encuentra Tierra Santa, de donde surge el pueblo de Dios, Israel, del que, a través de los siglos, va inspirando a personas a escribir. En el norte de Israel hay una ciudad considerada la más antigua del mundo, habitada de forma ininterrumpida y cuya fundación se remonta a hace más de 7000 años. Esta ciudad se llama Biblos, es decir, Biblia, y se ubica en el Líbano, entre su capital Beirut y Trípoli. Tal vez te preguntarás por qué lleva este nombre. Bueno, pues de aquí proviene el material con el que se crearon los escritos de la Biblia, los papiros. Los papiros eran utilizados por los egipcios, y es con la conquista de Alejandro Magno en el siglo IV a.C. que se vuelve un soporte de escritura popular. Sin embargo, se fueron dejando de usar, ya que en el siglo IV después de Cristo aparecieron los pergaminos de vitela, que son más duraderos. En el libro de Job, la expresión ¿acaso crece el papiro fuera del pantano y el junco donde no hay aguas?, hace referencia a la ciudad donde se dominaba la técnica para convertir los tallos de junco en hojas para la escritura. Este material fue utilizado por los hagiógrafos, aquellos hombres inspirados por Dios para escribir la historia de la salvación en la Biblia, el libro más famoso, vendido y traducido a diferentes idiomas y lenguas autóctonas del mundo entero. Lenguas y versiones de la Biblia. Las lenguas bíblicas son tres. El hebreo, con el que fueron escritos casi todos los libros del Antiguo Testamento. Arameo, se empleó en algunas partes de los libros de Esdras y de Daniel. Griego, se usó en el Nuevo Testamento y en algunos libros del Antiguo Testamento, como Sabiduría y Segunda de Macabeos, algunas partes de los libros de Esther y de Daniel. En tiempos de Jesús se hablaba el arameo, se escribía y leía en hebreo y la lengua comercial era el griego. En algunas comunidades en México sucede algo similar. Por ejemplo, en el Valle del Mezquital, en Hidalgo, los otomíes hablan su lengua materna, el ñañú, pero escriben en español, ya que no saben cómo escribir su lengua. Además, los niños aprenden el español en la escuela y muchos jóvenes van a trabajar a Estados Unidos, donde aprenden el inglés. Es muy común que en sus reuniones se realice el diálogo en ñañú y para escribir los acuerdos se haga en español. Regresando a la Biblia. Para realizar una traducción de los idiomas bíblicos a una lengua actual, como el español, es necesario reinterpretar el mensaje original y traducirlo, pero incluso las Biblias latinoamericanas no son exactamente iguales, cambian con los años y se adaptan también a los diferentes países de Latinoamérica. Realicemos un sencillo ejercicio de traducción al inglés con esta oración. Juan descansó en el banco. Una traducción simple sería John rested in the bank. ¿Es correcto? Pero, ¿a qué problema nos enfrentamos? Primero, tenemos que saber con exactitud qué queremos decir en el idioma original, y aquí tenemos dos palabras que pueden ocasionar
Mucha confusión. Banco. En México puede referirse a una institución financiera, bank en inglés, o a un mueble o objeto implementado para sentarse, divan o bench en inglés. Descanso. En inglés se utilizan varios términos para esta palabra, dependiendo en dónde o cómo es el descanso. Reset, break, relax, pause, time out, entre otros. La frase original podría tener varios sentidos como: Juan es un empleado de la institución financiera y descansa un poco por la carga de trabajo. Juan camina y realiza un descanso a la sombra del edificio de la institución financiera. Juan está cansado e implementó algo para sentarse, un banco. A fin de realizar una mejor traducción al idioma que deseamos, tenemos que conocer el tipo de descanso de Juan y si banco se refiere a una institución financiera o a un objeto para sentarse. Es necesario utilizar todo el contexto de la situación y la cosmología cultural de quien recibe el mensaje, es decir, lo que le dice tal palabra, situación, imagen o color, ya que a veces es muy diferente en otros pueblos. En México, por ejemplo, se utiliza la palabra coloquial cuate para referirse a un gran amigo, mientras que en Perú se utiliza pata con el mismo significado. Ahora imagínate con lenguas tan antiguas que ya no se usan, traducirlas a idiomas actuales como los orientales, que utilizan pictogramas a diferencia del mundo occidental, que utiliza silabarios. Es realmente una tarea enorme, se requieren especialistas de diferentes disciplinas, que van desde la arqueología y la antropología hasta la crítica literaria, la historia, la filosofía y las ciencias sociales. Los géneros literarios. La Biblia tiene dos autores, Dios, autor principal, y el hombre, como autor secundario. Dios es el autor de la Biblia, que usa como medio a las personas a quienes se conoce como agiógrafos, para escribir su mensaje. Estos agiógrafos expresan también parte de su persona, cultura e idioma, pero escriben solo lo que Dios quiere que transmitan. Esta interacción cultural se da a través de los siglos. ¿Imaginas todos los cambios culturales, idiomáticos y tecnológicos que ocurrieron durante un periodo mayor a 1000 años? Existen diferentes formas de expresión que se emplearon al escribir la Biblia, que llamamos géneros literarios: novelas, alegorias, fábulas, parábolas, poemas, leyendas, refranes, metáforas, simbolismos, hipérbolas, entre otros. Al leer la Biblia debemos considerar estos géneros literarios para distinguir entre el fondo, son las ideas, y la forma, el modo de decir esas ideas, entre la realidad y la ficción, entre el núcleo histórico y el ropaje literario que lo expresa. Veamos algunos. Mito. Trata de dar respuesta a las grandes preguntas acudiendo a leyendas populares, míticas o urbanas. Relato histórico. Narra la historia de los antepasados del pueblo de Israel para hacerles ver que son un pueblo conducido por Dios hacia la salvación. Epopeya. Narra episodios de la vida de una persona con el objeto de ensalzarle. Narración didáctica. El autor inventa hechos y personajes para transmitir una enseñanza. Poesía. Expresa sentimientos, vivencias internas, amor, su lenguaje tiende al simbolismo. Profecía. El profeta habla en nombre de Dios para denunciar las injusticias o para dar esperanza en épocas difíciles. El arte de la interpretación de estos textos se le conoce como hermenéutica bíblica, la cual se enfoca en la literalidad del texto y en la reconstrucción de su significado original en el momento de su redacción para trasladar la intención original a una nueva cultura, idioma y cosmología en general. Una biblioteca universal para todos los tiempos. Anteriormente, vimos que la Biblia está escrita por muchas personas con diferentes culturas, tiempos e idiomas y que la hermenéutica nos ayuda a interpretar los textos originales para conocer el significado real que tuvieron en su momento y poder interpretarlos correctamente aplicando una exégesis o reglas para el estudio de la Biblia. En muchas ocasiones el significado del texto bíblico es claro, otras no resulta tan fácil. Pues son textos muy antiguos, para interpretarlos correctamente es muy útil tener en cuenta 3 criterios. Primero, criterio histórico. Segundo, criterio literario. Tercero, criterio teológico. Para el criterio histórico
es necesario analizar la intención del autor o los autores, el contexto histórico, es decir, las circunstancias históricas y culturales que dieron origen y rodearon la formación del texto. Por ejemplo, ¿en qué etapa de la historia de la salvación se da? Si es en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. El destinatario. El texto tendrá características en función de a quién va dirigido. Transmisión. Si es oral o escrita, y las circunstancias en que se da, en guerra o en paz, si es un noble o un esclavo el que lo transmite, entre otros. Criterio literario. Es necesario considerar el género literario. En la Biblia encontramos textos de distintos géneros. El estudio de estos es también un factor importante para su correcta interpretación. Por ejemplo, la fábula. En el pecado de Adán y Eva, la serpiente, un animal que habla e interactúa con los personajes, los incita a comer del fruto prohibido y al final tenemos una moraleja, obedecer siempre a Dios. El contexto de la obra. Muchos libros en la Biblia son resultado de la síntesis de varios textos y distintos autores, tradiciones, géneros literarios, etc. Para interpretar un texto es necesario considerar el libro de la Biblia en el que se encuentra, pues perdería su significado real al separarlo de su contexto. Para el criterio teológico, que es el más importante, tomar en cuenta el mensaje. La Biblia no es solo un libro de historias narrativas, no es un periódico de noticias ni notas científicas. En ella se encuentra toda la historia de la salvación. En sus textos encontramos a Dios mismo y su relación con los hombres. Y sobre todo, la actualidad del texto. La Biblia nos enseña a vivir, por eso siempre es un libro actual. Cuando se interpreta un texto, se hace con la intención de aprender a vivir en libertad y amor con Dios siguiendo las enseñanzas de Jesús para nuestra salvación. ¿Cómo buscar un pasaje en la Biblia? La división en capítulos y versículos facilita la búsqueda de textos que se desean encontrar. Para citarlos, se pone primero el nombre del libro, su abreviatura, luego el capítulo seguido de una coma y luego los dos versículos separados por un guión. Aquí tenemos Juan 5, 19 al 29. El nombre del libro es Juan, normalmente se abrevia JN, el número del capítulo es el 5, ¿sí? Y los versículos son del 19 al 29. Vamos a ver los signos de puntuación. Coma, siempre la encontramos en medio de dos números, se indica que el primero hace referencia al capítulo y el segundo al versículo. Sí, en el ejemplo de Génesis 2,4 se lee así, libro del Génesis capítulo 2, versículo 4. Aquí lo tenemos, ¿sí? El capítulo 2, aquí tenemos el versículo 1, el versículo 2, el versículo 3 y el versículo 4. Esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. Esto es lo único que se leería con esta cita, Génesis capítulo 2, versículo 4. El guión equivale a decir al. El ejemplo de Génesis 2, del 1-3 se lee así, libro del Génesis, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Si lo tenemos, empezaríamos a leer desde aquí el 1, el 2 y el 3. Todo esto que está en amarillo es lo que se lee. Guión entre capítulos, cuando la cita abarca más de un capítulo, también se utiliza el guión. Se indica el capítulo y versículo inicial, después el guión y luego el capítulo y versículo final. Aquí tenemos, recuerden que la coma nos separa siempre un capítulo y un versículo. Aquí no podemos decir del 38 al 22, es más chico. Esta es otra referencia bíblica. Entonces, capítulo 21, versículo 38, inicia aquí y termina en el capítulo 22, versículo 3. Todo esto que tenemos en amarillo. El punto se utiliza para significar y. En el ejemplo Génesis 2,1.4 equivale a decir libro del Génesis capítulo 2 versículos del 1 al 4. ¿Sí? Es decir, aquí leeríamos del capítulo 2 del Génesis el versículo 1 y el versículo 4. Brincaríamos el 2 y el 3. Punto y la coma equivale a una nueva cita después de haber hecho una anterior. ¿Sí? Aquí tenemos este ejemplo de Lucas capítulo 21, versículo 38 y capítulo 22, versículo 3. Leeríamos este del 21 y el 3 del 22. También se puede hacer con los diferentes libros, por ejemplo, Juan 1, 18 al 20 y Mateo 5 del 8 al 10. La letra S ordinariamente se utiliza al final de una cita e indica que además de considerar la cita que se ha dado, debe leerse el versículo siguiente. Por ejemplo, Juan 11,35S equivale a
Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 35 y siguiente. Y si encontramos la doble S, debe leerse los versículos siguientes que hablan del mismo tema, como para explicarlo un poco más, aunque la referencia solo sea el citado. Veamos. Juan, capítulo 11, versículo 35. Y Jesús lloró. Si le ponemos la S, sería el 36. Los judíos dijeron cómo lo amaba. Sigue hablando de lo mismo, el motivo por el que lloró. Si le ponemos las dos S, serían siguientes. Pero algunos decían, que abrió los ojos del ciego de nacimiento no podía impedir que Lázaro muriera. Aquí como vemos que Jesús lloró por su amigo Lázaro, ¿no? Ya nos pone más en contexto el poner los versículos siguientes, aunque el versículo principal sea y Jesús lloró, que por cierto es el versículo más corto de la Biblia. Los signos de puntuación, las letras A, B y C, cuando después de una cita hay algunas de esas letras, significa que lo que buscamos está en la primera, segunda o tercera parte, respectivamente del versículo, cuando son muy largos o separados por algún título. Por ejemplo, en Génesis 2,4b indica que nos referimos al capítulo 2, versículos 4 en la segunda parte. Estas letras se utilizan más para estudios o exégesis bíblicas y en la construcción de los salmos responsoriales. Aquí vemos el ejemplo del Génesis, por ejemplo, aquí el tema de la creación del hombre y la mujer empieza cuando ya está el versículo 4 comenzado. Comenzó acá, ¿sí? Y luego ya la parte B comenzó ya en este otro tema, ¿no? Y veamos, por ejemplo, en el domingo tercero de Adviento del ciclo A se lee el Salmo 145 y sus 3 párrafos es el 7, que es este versículo que está aquí, y luego responderíamos todos, ven Señor a salvarnos. Luego del 8 al 9a, que tenemos el 8 es hasta aquí, y el 9a es y todos responderíamos, ven Señor a salvarnos. Y el último párrafo sería sustenta al huérfano y a la viuda, que es el 9b, el 9c, y trastorna el camino de los malvados. Y el 10, el Señor reina eternamente, tu Dios Sión, de edad en edad. Y todos responderíamos, ven Señor a salvarnos. Así es como se construyen los salmos. Nosotros probablemente no tendríamos que escribir estas letras, pero sí es bueno conocerlas para, si nos llegan a aparecer, saber a qué se refiere. Muy bien, pues ya para terminar la tarea. Recuerden que son 3, el cuestionario, la reflexión y la actividad. ¿Sí? El cuestionario. Busca y lee las siguientes citas bíblicas y escribe en un máximo de 5 palabras qué acontecimiento está ocurriendo. Esta de Lucas, esta de Mateo, esta de Juan, esta de Marcos y esta otra de Mateo. Todas del Nuevo Testamento, las pueden buscar en el índice y si se les complica, para que las lean y sepan de qué se trata. Es lo que tenemos que poner aquí enfrente. De Lucas 2, 1 al 21, ¿de qué habla? ¿Qué es el acontecimiento principal que está ocurriendo? Y así con las 5 citas bíblicas. Para la reflexión, ver el video de Carol Acutis, el ciberapóstol, ¿sí? Recientemente canonizado como santo. ¿Sí? Te va a mandar por ahí un video, puedes ver más videos si crees necesario, y que hagas tu reflexión y me comentes igual en unos 10 renglones qué es lo que más te gustó de la vida de este santo. Aquí lo tenemos, miren, un muchacho murió de 14, 15 años en el 2006 o 2007, italiano, ¿no? Tenemos una foto, pues, de todo un joven como ustedes. Incluso, pues, a lo mejor de la edad de algunos de ustedes y más chico que muchos de nosotros. Luego, arma tu altar, ¿sí? Va a ser la actividad, vamos a armar nuestro altar. ¿Sí? Un altar portátil como este. Les voy a dar el enlace del video para que lo vean cómo se arma y ahí mismo verán cómo descargarlo, el formato en PDF, imprimirlo y hacerlo, ya sea con este formato o ustedes agregándole lo que ustedes quieran, ¿no? O como ustedes lo quieran hacer. Y le toman una foto y la suben al grupo del WhatsApp. Recuerden que todo es antes del lunes 20. Recuerden que todo es antes del lunes, pero bueno, esto lo celebramos el día domingo, ¿no? Entonces sería bueno tenerlo antes. Y bueno, recuerden que ahora sí es en serio, ¿no? Quien no entregue su tarea, pues le vamos a poner una espantosa X. ¿Vale? Bueno, entonces terminamos dando gracias a Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nos vemos.